Hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, es un placer para nosotros continuar este recorrido con ustedes por el libro de Apocalipsis y de esa manera estudiar otra lección más de la serie con ustedes. En esta semana estaremos estudiando la lección número 5, titulada Los 7 sellos. En su rastreo por la Biblia, usted va a notar que el capítulo 6 de Apocalipsis es la continuación de los capítulos 4 y 5, donde se describe al Cordero como digno de abrir el libro sellado, y una vez abierto el libro, pues está listo para llevar a cabo el plan de salvación y así cumplir su ministerio hasta el fin del mundo, hasta el final. ¿Por qué el Cordero, entonces, es digno de abrir el libro y desatar su sello? Bueno, es que Cristo, mediante su vida y su muerte redentora, recuperó lo que se perdió en Adán. Y entonces, de esa manera, ya una vez abierto el libro, pues Cristo entonces realiza su plan de salvación. Cuando usted estudia, usted se adentra al libro de Apocalipsis, usted va a notar que aquí, especialmente en los sellos, pues hace énfasis en la predicación del Evangelio. Y nosotros podemos ver que el Pentecostés, pues allí da comienzo a la difusión del Evangelio, y el Evangelio de Cristo se expande por todo el mundo, y vemos entonces que la misma apertura de los sellos tiene que ver con la predicación del Evangelio y también con la consecuencia de rechazarlo. Por eso dice la Biblia en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines, y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque si la persona acepta el Evangelio, bueno, pues bien, tiene la salvación, pero si rechaza también, ya tendrá que sufrir la consecuencia. Mientras tanto, a nosotros nos concierne predicar la palabra de Dios. Quisiera brevemente que analizáramos los versículos de memoria para esta semana, que los encontramos en Apocalipsis 5, 9 y 10. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¡Qué bien! Aquí en el versículo de memoria, nosotros podemos ver cómo los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se unen en un cántico de alabanza, que la Biblia dice un cántico nuevo. Es nuevo porque nunca se había oído. Ahora, ¿qué lo mueve a ellos a entonar este canto? ¿Qué lo mueve a ellos entonces a entonar esta alabanza, a cantar este cántico nuevo? Bueno, lo que lo mueve a ellos a entonar este cántico, esto es en respuesta a ese acto redentor de Cristo. Porque asimismo, porque fuiste inmolado y nos has redimido de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y termina diciendo, y reinaremos con él sobre la tierra. Qué interesante. Que se promete aquí, Dios promete a sus hijos ser reyes y sacerdotes. Pero ¿quiénes? ¿Cuántos serán reyes y sacerdotes de Cristo? Bueno, la Biblia tiene la respuesta a esa pregunta en Apocalipsis 26. Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Sobre esto la segunda muerte no tiene potestad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Entonces, ¿cuántos serán sacerdotes de Dios y de Cristo? ¿Cuántos reinarán con Él?
todos aquellos que participen en la primera resurrección. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, pasamos brevemente a considerar la parte del domingo, titulada La apertura del primer sello. Y vamos a leer acá en Apocalipsis 6, los versículos 1 y 2. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Nosotros vemos que Juan es invitado a ir al cielo. Y aquí entonces habla la Biblia, él describe distintas visiones que vio en el cielo, donde allí se le iba a mostrar todo lo concerniente desde su época hasta la venida de Cristo, todos los hechos, todos los sucesos. Vemos entonces aquí, él habla de 4 jinetes, vio 4 caballos, 4 jinetes, y cada ser de los seres vivientes, cada uno de ellos, anunciaba uno de los jinetes. Y dice Juan aquí que él vio cuando el Cordero abrió el primer sello y oyó una voz como de trueno, o sea, una voz estridente, una voz fuerte que se podía oír desde lejos. ¿Y qué decía esa voz? Bueno, ¿qué vio él? Según el versículo 2, él dice, miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí Juan ve entonces un caballo blanco, y el jinete, aquel que cargaba el caballo, aquel que montaba el caballo, tenía en su mano un arco, y se le dio una corona, y salió venciendo y para vencer. Aunque hay muchas interpretaciones acerca de este pasaje, sin embargo nosotros creemos que este caballo blanco simboliza la época de la iglesia, esa era apostólica que va del 31 al 100, cuando la pureza de su fe, sugerida por el color blanco, date el testimonio de ellos, la victoria que ellos alcanzaron, todas esas cosas que ellos hicieron en ese periodo, vemos que el color blanco significa pureza, significa victoria. Esa corona que tenía ese jinete en la mano, dijimos que significa victoria. Entonces, aquí sin duda, repetimos, que se refiere a la era apostólica, cuando en ese tiempo el reino de Dios brilló como nunca antes. En ningún otro tiempo de la historia de la cristiandad, el reino de Dios ha brillado tanto como en la era apostólica. El evangelio nunca se había difundido rápidamente, así con tanta rapidez. Nunca el reino de Dios se había anunciado de esa forma. Ellos se entregaron en cuerpo y alma a la predicación del evangelio. Pues nunca jamás la gente se ha hablado de Cristo con tanto poder, con tanto convencimiento. Nunca jamás se ha dado un testimonio acerca de Cristo como en la era de los apóstoles, como esa era apostólica. Pero aquí también la Biblia cita, la lección de esta semana o del domingo, cita también a Levítico 26 del 21 al 26. Porque recordemos que los discípulos, ellos vencieron, lograron grandes victorias en medio de los problemas, en medio de la lucha, en medio de las dificultades. Entonces aquí en la cita mencionada en Levítico, se habla de que Dios es Dios de pacto, un Dios que hace pacto con su pueblo y que lo cumple.
Dios había hecho un pacto con Israel. Israel debía cumplir el pacto, pero ellos no lo cumplían. Entonces, ya Dios le dijo a ellos lo que le iba a venir si ellos no cumplían su parte. Dice aquí que le iba a venir, entre otras cosas, enfermedades, hambre sobre todo, y muchas cosas le iba a venir, pero sobre todo el hambre. Y le iba a venir un hambre que no iba a ser un hambre cualquiera. Iba a ser una hambruna de tal manera que 10 mujeres, o sea, el trabajo que hacían 10 mujeres para cocer el pan lo iba a hacer una sola mujer. Donde se usaban 10 hornos para cocer el pan, se iba a usar un solo horno. ¿Por qué? Porque no iba a haber pan, iba a haber escasez de pan. Entonces, en esa escasez de pan, como había escasez, donde 10 mujeres dedicaban su tiempo allí a cocer el pan, a hornear el pan, ahora una sola iba a hacer ese trabajo. Donde había que usar 10 hornos para hornear el pan, ahora un solo horno allí era suficiente porque en ese tiempo no había pan para hornear, no había pan para comer, por eso la escasez de alimento. Y también cita acá a Mateo 24, del 1 al 14, que como sabemos, el capítulo 24 de Mateo es un capítulo eminentemente profético. Y aquí en Mateo 24 empieza hablando de guerra, rumores de guerra, terremotos por diversos lugares, reino contra reino, nación contra nación, de igual manera enfermedades, también hambre. Lo mismo que dice acá en Levítico, y como también tuvieron los discípulos que predicar en medio de los problemas. Pero es interesante que el versículo 14 dice lo siguiente: y será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. También termina hablando, o sea, así como los sellos tienen que ver directamente con la predicación del evangelio, aquí termina diciendo también, y será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Pasamos entonces rapidito a considerar la parte del día lunes, titulada El segundo y el tercer sello. Esta vez leemos Apocalipsis 6, 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente decir, que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Nosotros vemos que ahora Juan, aquí en la visión, ve un caballo, en la primera visión, o sea, el primer sello. Juan se le dijo, mira, y miró, y vio un caballo blanco. Ahora, otra vez, cuando se abre el segundo sello, a Juan se le dice que mire, y él mira y ve entonces un caballo bermejo. Y el que lo montaba tenía una espada en la mano, y le fue dado poder de quitar la paz de la tierra. Como podemos analizar acá, si el caballo blanco simboliza victoria, simboliza victoria, simboliza aquí paz, simboliza pureza, entonces obvio que el caballo rojo, este caballo bermejo, es todo lo contrario. Y lo que vemos aquí es una descripción de la condición de la iglesia por la situación que la segunda iglesia pasó, que es la iglesia de Esmirna, del 100 al 313.
Una iglesia perseguida cuando los emperadores romanos, en este caso Diocleciano, desató una gran persecución sobre la iglesia y mató una cantidad de personas. La persona que mató cantidad de personas, o sea, derramó mucha sangre. Por eso es el rojo, el color rojo. Si el color blanco es símbolo de pureza, aquel color rojo es símbolo de la sangre que derramó. Tanto así, esa iglesia era tan perseguida, lo que le pasó a esa iglesia fue tal que se le hace la advertencia en el versículo del capítulo 2 y verso 10, no tenga ningún temor de las cosas que va a padecer. Y aquí que el diablo enviará a muchos de vosotros a la cárcel y tendréis la tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, para su clase, usted va a compartir con su clase, que este caballo bermejo, este caballo rojo, la descripción que se da aquí, es un símbolo de la situación por la que pasó la iglesia de Esmirna del año 100 al 313. La gran persecución que tuvo que afrontar, la sangre que se derramó. Y pasamos entonces rapidito a considerar el tercer sello. Y esta vez leemos Apocalipsis 6, 5 y 6. Y nos dice Apocalipsis 6, 5 y 6, y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y dijo, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no haga daño al aceite ni al vino. Ahora Juan mira aquí y ve un caballo negro. Y el que monta ese jinete, lo voy a leer otra vez, para que usted lo pueda compartir bien con su clase y pueda explicar mejor. Repito, estamos leyendo esta vez Apocalipsis, estamos en la parte del lunes, Apocalipsis 6, los versículos 4 y 5 esta vez, o 5 y 6, son los versículos 5 y 6. Lo vuelvo a leer. Y cuando abrió el tercer sello, vi al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una gran voz que me dijo, que salió de los 4 seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, y no haga daño al aceite ni al vino. Quiero que Juan sigue aquí en las visiones de los caballos, sigue viendo los caballos. Pero solamente que ahora ve un caballo de un color diferente. Ya vio un caballo blanco, vio un caballo bermejo, ahora Juan ve un caballo negro. Y el que lo monta tiene una espada en la mano, tiene una balanza en la mano. Y tiene una balanza en la mano, dice lo siguiente, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, y no haga daño al aceite ni al vino. Si el caballo blanco, dijimos, es símbolo de la pureza, por supuesto que el caballo negro es diametralmente opuesto a aquel significado del jinete de caballo negro, es diametralmente opuesto. Tiene que ver entonces aquí con derrota, corrupción, anarquía. ¿Y por qué tiene la balanza en la mano? Bueno, la balanza se presume que es para pesar. ¿Qué debía pesar? ¿Qué dice él? 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. O sea, los alimentos deben ser pesados por la siguiente razón. Como había una hambruna, había escasez, había que pesar los alimentos. Si la familia podía comer
Pues si la familia podía echar una libra de trigo en la olla y con eso comer, había que pesarlo, no fuera que pensando que echaron una olla en la libra, que una libra en la olla echaran dos, y así se perdió una libra. Entonces, había que tener un presupuesto austero y ajustado. Había que ser bien cuidadoso, bien estricto. ¿Por qué entonces él usa el término el trigo y la cebada? Bueno, es que el trigo y la cebada eran los dos granos que más abundaban en Israel. Todo el mundo se volcaba a sembrar trigo, a sembrar cebada, y como eran los dos granos más abundantes, por eso entonces él dice, habla del trigo y la cebada. De igual manera, ¿por qué menciona el vino y el aceite? Dice, pero no haga daño el vino y el aceite. Bueno, el vino y el aceite eran los dos líquidos más abundantes en todo Israel. Debido a la gran cantidad de uva que ellos cosechaban, la cantidad de uva que sembraban, obviamente que pueden obtener mucho vino. Y también, como había muchos olivos, pues podían sacar una gran cantidad de aceite. Entonces eran los dos líquidos que más abundaban. Pero ¿por qué aquí habla entonces del grano? ¿Qué simboliza el grano en la Biblia? Bueno, el grano, la semilla en la Biblia, simboliza la palabra de Dios. Y nosotros vemos la escasez que había aquí. Pero lo interesante de todo no era tanto la hambruna propiamente dicho. Era la inflación que había, el cual había traído la hambruna. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. El denario romano era el salario de un trabajador. Eso se le pagaba por un día. Y la persona podía comer bien con ese denario, podía comer con su familia, así estaba diseñado. Pero no era lo mismo así en este tiempo, eso era en tiempos normales. Ahora ya con un denario no podía comer en esa situación, con la inflación que había, no daba para comer la familia entera. Ahora quizás uno de la familia podía comer con un denario. Y por eso entonces se habla del denario y las 2 libras de trigo, las 6 libras de cebada, hablando de la inflación que había. Pero cuando la Biblia habla de la semilla, dijimos que representa el Evangelio, y esa hambruna, ¿qué representa la hambruna? Es una hambruna espiritual, a falta de oír la palabra de Dios. Ya lo dice la Biblia en Amós 8, del 11 al 13. He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra y no hambre de pan, sed y no de agua. E irán errante de mar a mar, de norte hasta el oriente discurrirán, buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Y en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. ¿Cómo dice acá? Y aquí que enviaré hambre a la tierra y no hambre de pan, sed y no sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, de la predicación. Ahora nosotros le predicamos a las personas y rechazan el Evangelio. Pero vemos aquí ahora el resultado, la consecuencia de rechazar el Evangelio. Cuando muchos quieran oír la palabra de Dios, ya les será no difícil, sino imposible. Irán errante de mar a mar, del mar Mediterráneo hasta el mar Muerto. Irían buscando palabra de Dios y no la hallarían. Despreciaban los oráculos del profeta con tan así alegremente. Pero se llegaría el tiempo cuando le van a necesitar. De eso, aquí, eso representa esa hambruna de oír la palabra de Dios. Mientras que ahora se hace una invitación a todos los sedientos.
venid a las aguas y tomar sin dinero y sin precio vino y leche de balde. Sí que vale la pena aprovechar el Evangelio porque después será tarde. Ahora se está sembrando la semilla, debemos sembrar la semilla y esperamos que esa semilla pueda dar buenos frutos, que caiga, Dios quiere que esa semilla que sus hijos siembran caigan en buen terreno de manera que pueda dar al 30, al 60 y al 100 por uno. Pasamos entonces a analizar la parte del martes. ¿Qué vamos a estudiar el martes? Bueno, el martes vamos a estudiar la escena del cuarto sello. Y esta vez vamos a leer en Apocalipsis 6, 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la tierra, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras. Voy a repetir el 6 por considerarlo oportuno. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba, escucha el nombre. ¿Cómo se llamaba este jinete? Este jinete se llamaba Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con mortandad, y con las fieras. ¿Qué ve Juan aquí ahora? El cuarto caballo. El cuarto caballo que Juan ve, ya Juan vio un caballo blanco, ya vio un caballo bermejo, vio un caballo negro, y ahora el cuarto caballo es un caballo amarillo, un caballo pálido. Un caballo, la palabra aquí amarillo está representando muerte, como lo dice la misma Biblia, que lo montado se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Cuando si usted está medio enfermo y usted pierde el color, usted ya se está poniendo muy amarillo, usted mismo se asusta porque usted sabe que la muerte tiene los ojos puestos en usted. Usted sabe que la muerte lo está vigilando. Usted sabe que la muerte en cualquier momento puede hacer de usted su presa. Así el caballo amarillo aquí significa muerte. Y habla del Hades, que es el lugar de los muertos. De hecho, la palabra Hades es la palabra griega designada para sepulcro, para tumba. Y escuche toda la autoridad que se le dio a ese jinete. Se le dio poder de matar con mortandad. ¿Sabe usted lo que es una mortandad? Un genocidio. Con hambre, con enfermedades y con las fieras. Cuando usted agrupa todas estas cosas, cuando usted habla de espada, de hambre, de muerte y de las fieras, ineludiblemente tiene que venirle a la mente la Edad Media, la Edad Oscura, cuando la iglesia sufrió una mortandad, un daño como nunca antes, una persecución como nunca antes. Si usted quiere, ubíquese en la palabra ahí con las fieras. Cuando usted habla de esto, no le vendrá a la mente aquellos famosos circos romanos, donde se reunía una multitud de sádicos para celebrar allí cuando los cristianos eran lanzados a las fieras en la forma como ellos lo despedazaban, que de hecho lo dejaban hambriento intencionalmente para que pudieran devorar los cristianos más rápido. Aquí nosotros podemos ver un rechazo al Evangelio de Dios.
Pero Dios siempre cumple la promesa con sus hijos. Es rechazar el Evangelio, esto conduce a la muerte. Aquí estos cuatro jinetes obviamente que representan la expansión inicial del Evangelio. Tristemente, aunque seguida por la declinación y la apostasía, repetimos que hubo en la Edad Media. Es que aquí los 7 sellos representan el futuro de la iglesia, al igual que las 7 iglesias que representan los distintos periodos por los que el pueblo de Dios iba a pasar. Los sellos aquí también tienen una relación con la iglesia y con la predicación, con la historia cristiana. Durante los tiempos apostólicos, la iglesia creció rápidamente. Pero así como creció rápidamente también, así también vino la apostasía, vino la persecución. Pero gracias a Dios que el diablo manda la maldición y Dios la cambia en bendiciones. A medida que los cristianos eran perseguidos, donde quiera que llegaban, allí dejaban una iglesia formada. Así que aquí, este cuarto sello tiene que ver con la predicación del Evangelio y la forma de este jinete describe entonces la situación por la que pasaron los cristianos de la Edad Media. Pasamos rápidamente entonces a la parte del miércoles. Aquí en esta parte nosotros vamos a estudiar la apertura del quinto sello. Ya nosotros vimos lo que pasó aquí con el cuarto sello. Ahora quisiéramos leer con ustedes esta vez la cita que tenemos acá, que es Apocalipsis 6, 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran sobre la tierra? Aquí vemos ahora, al abrir el quinto sello, un panorama completamente diferente a los otros 4 sellos. Cuando se abrió el primer sello, Juan vio un caballo blanco. Cuando se abrió el segundo, vio un caballo bermejo. Cuando se abrió el tercero, vio un caballo negro. Y en el cuarto, ve un caballo amarillo. Pero ahora se abre el quinto sello y Juan no ve ningún caballo, no ve ningún jinete. Ahora es todo lo contrario. Ahora Juan ve un altar. Y debajo del altar las almas de aquellos que habían muerto por la palabra de Dios, por su testimonio. Aquí esto es, el altar es una alusión, aquí alude al santuario terrenal. Dice que vio las almas de aquellos que habían muerto por causa del Evangelio debajo del altar. Allí la sangre se derramaba sobre la base del altar. Pero esta parte tiene que ser bien analizada. Porque dice, vi las almas de aquellos que murieron por causa de la palabra de Dios, por causa de su testimonio. Digo que debe ser bien analizado, debe ser bien interpretado, porque como usa la palabra alma aquí, y la gente tiene un mal concepto de lo que es el alma, muchos hermanos, muchos cristianos, como que no tienen mucho conocimiento acerca de lo que es el alma, y algunos, para ellos, el alma es algo que está en el individuo y que puede salir del individuo y vivir por separado de la persona. Otros creen que es lo mismo que el espíritu. El alma ni vive por separado del cuerpo, tampoco es el espíritu. El alma es, por ejemplo, la palabra hebrea nefis. Aquí la palabra nefis se traduce entonces al castellano por alma, pero
la palabra está significando todo lo que tiene vida, ya sea el hombre o cualquier ser viviente. La palabra también se menciona, en algunos casos, quiere referirse como al aliento. ¿Por qué? Porque usted nota que la respiración es el aliento vital. Entonces, aquí es un signo vital. Por eso, en algunos casos se quiere hablar como si fuera el aliento. Pero la palabra, en el sentido más amplio, está significando íntegro, integridad de todo el individuo, todo el ser. En otras palabras, la misma persona es el alma. Si usted quiere, compruébelo. Vi las almas de aquellos que han muerto por causa del Evangelio, estaban debajo del altar y que clamaban. Los mismos individuos, los mismos, las mismas personas, no es algo que vivían en la persona y salió después, sino simbólicamente ellos mismos son los que están clamando: Señor, ¿hasta cuándo nos juzga? ¿Hasta cuándo nos va a reivindicar? ¿Cuándo tú nos vas a dar nuestra recompensa? ¿Sabe qué es lo que está diciendo esto aquí? Esto aquí debe ser bien animador para nosotros. En primer lugar, aquí está claro que todas las cosas que nosotros pasamos en esta tierra no va a ser para siempre, incluyendo la muerte. La palabra hasta cuándo, ¿no le parece, hermano Pizarro, que está de frente mío, que hasta cuándo va a tener un final? ¿Hasta cuándo? Un día va a dejar de ser, ¿no es cierto? Entonces, ellos están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo llegará el día que esto terminará? En otras palabras, también está significando lo que dijo Jesús. Jesús dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas personas, aunque están muertas, pero para Dios están vivas. Y por eso claman: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo tú vas a hacer justicia con nosotros? Y cita aquí también un pasaje en Deuteronomio 32:43. Deuteronomio 32:43 habla allí de las personas cuando mataban unas personas. Se dice de ello entonces, bueno, lo voy a leer, permítanme buscarlo para leerlo y así lo entendemos mejor, para que usted lo pueda entender mejor. Deuteronomio 32:43. Me voy a permitir buscarlo. Deuteronomio 32:43. Mi Biblia dice de la siguiente manera. Leo acá el versículo 43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de su siervo, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. ¿Qué era lo que ocurría? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Hasta cuándo, Señor? Dice que los pueblos debían alabar y decir: ¿hasta cuándo? ¿Cuándo tú vas a vengar la sangre de tu siervo? ¿Cuándo tú vas a vengar? ¿Cuándo te vas a vengar de nuestros enemigos? ¿Cuándo tú vas a expiar la tierra? Lo que pasaba era lo siguiente: que cuando una persona cometió un asesinato, para poder la tierra, cuando una persona cometió un asesinato, mancillaba la tierra. Y de la única manera que la tierra se purificaba era matando al asesino. Eso es la interpretación del pasaje. Era de la única manera que se podía entonces purificar la tierra, matando el asesino. Por eso es que hasta cuándo, Señor, tú te vengarás de los enemigos y va a purificar la tierra. Entonces, ¿cuándo vendrá Jesús y llevará a estas personas al cielo, los que murieron por causa de su palabra? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo permaneceremos en el sepulcro? No es que, les repito, que la gente que tenga algo que se llama alma, que puede vivir por separado de la persona.
Porque el alma también tiene que ver con el asiento de las emociones. Tiene que ver con la vitalidad, los signos vitales, tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con todas esas cosas. Y eso también muere. Cuando el día que la persona muere, ese mismo día aparecen sus pensamientos, según Salmo 146:4. Y Eclesiastés 9, 5 y 6, porque los que viven saben que han de morir, más los muertos nada saben, nada oyen, ni tienen apagados de ser, por su memoria está puesta en olvido. Así que entonces, repito, aquí estos santos lo que están haciendo es clamando por justicia, indica, repito, el pasaje indica que las personas que han muerto por causa del Evangelio de Cristo y que han hecho su voluntad, aunque estén vivos, aunque estén muertos, para los hombres, para Dios están vivos, están clamando. Y los muertos no claman. Claro, esto es simbólico. Pero es un símbolo de que están vivos delante de Dios. Y además también está significando que las cosas no van a ser para siempre, que un día tendrán su final. Que un día Jesús vendrá, va a vindicar a sus hijos y lo va a llevar a ese lugar donde ya estudiamos que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, serán reyes allí también. Y por último, vamos a analizar entonces la parte del jueves, la apertura del sexto sello. Aquí ahora se abre el sexto sello y la cosa es completamente diferente. Voy a leer aquí la cita que corresponde a esta parte del jueves, que es Apocalipsis 2, 6, 12 al 14. Y dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como de silicio, y la luna toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el viento. Aquí un panorama completo a todos los demás. Cuando abre ahora el sexto sello, ahora Juan lo que ve, ahora él habla de un terremoto. Habla de que el sol se oscureció, se puso negro como silicio. Que la luna toda se envolvió en sangre, o se volvió sangre, y que las estrellas cayeron del cielo de la misma manera que la higuera deja caer sus higos cuando es azotada por el viento. Esta profecía nosotros la encontramos en Mateo 24, 29 y 30. Que decíamos que el capítulo 24 de Mateo es un capítulo eminentemente profético, donde queremos enseñar que la mayoría de las profecías se han cumplido. Y para poder explicar esta profecía y que usted la entienda mejor, nosotros vamos a repasar brevemente con usted cómo son las profecías. Ejemplo, las profecías, algunas de ellas se cumplirán, algunas de ellas su cumplimiento será local. Se cumplirán en algunas partes, en otras partes no. Otras serán universal, se cumplirán en todo el mundo. Y otras se cumplirán una sola vez y ya no se cumplirán más. Otras tendrán cumplimiento dual. Vamos a ver si esto lo entiende mejor. Algunas serán locales. Les voy a mencionar una de las que, por ejemplo, lo que hay entre tantas, local. Jesús dijo, yo le aseguro que de aquí hay gente que no verá la muerte hasta que no vea el reino de Dios. Tenemos la gloria de Dios. Y eso tuvo su cumplimiento cuando Jesús llevó al monte de la transfiguración a Juan, Pedro y Santiago, como él siempre lo acostumbraba. Y allí ellos vieron el reino de Dios en miniatura, vieron la gloria de Dios en miniatura. Allí Jesús se transfiguró en una forma que ellos ni siquiera lo podían mirar bien. Ahora pregunta para usted,
De otra manera Jesús es mentiroso. ¿Hay gente de esa viva literalmente todavía que esté esperando que venga el reino de Dios para verlo? No. Esa gente murió toda la gente que estaba allí está en el sepulcro. Entonces la profecía se cumplió en la transfiguración. Allí vieron el reino de Dios en miniatura. Cumplimiento de una profecía local. ¿Cuál puede ser una profecía universal que se cumplirá en todo el mundo? Bueno, la venida de Jesús es una profecía que es universal. Y aquí que viene con la nube y todo ojo le verá. Y como el relámpago que se muestra en el oriente hasta el occidente, así es la venida del Hijo del Hombre, la venida universal. Ahora, ¿cuál será aquella profecía que se tendrá cumplimiento dual? Que se cumplieron una vez y se cumplirán dos veces. Bueno, entre otras, la persecución. Los cristianos fueron perseguidos, la iglesia fue perseguida y será perseguida en el futuro otra vez. Una tribulación en el pasado y habrá también una tribulación en el futuro, cumplimiento dual. Ahora con esto creo haberlo preparado para compartir con usted esta profecía. Por ejemplo, cuando él habla aquí de terremoto, nosotros creemos que esta profecía tuvo su cumplimiento en el 1755 con el terremoto de Lisboa. Y usted dirá, bueno, es que terremoto lo ha habido siempre, estamos de acuerdo con usted. Obviamente terremoto lo ha habido siempre. Pero yo quiero explicar, pero como este terremoto, de la magnitud de terremoto, no lo ha habido hasta entonces. Es lo mismo que la guerra. La Biblia habla de guerra y rumores de guerra. Usted puede decir, bueno, guerra la ha habido siempre. Pero tiene que entender que hay dos guerras que sin duda marcaron el comienzo del fin del tiempo. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Usted no puede comparar con las demás guerras, aunque es guerra también. De igual manera, el terremoto de Lisboa, usted no lo puede comparar con otros terremotos. Si usted quiere, búsquelo. Entre al internet, búsquelo y usted verá la magnitud de este terremoto que sin duda es el cumplimiento de esta profecía. Así nosotros lo creemos. 1755. En cuanto al día oscuro, nosotros creemos, y así enseñamos, que el 19 de mayo del 1780, aquí el sol se oscureció y se sintió desde Nueva York hasta Inglaterra una oscuridad que tanto así que dice la historia que los animales buscaron su derrotero pensando que había anochecido. En algunos casos ha habido eclipse, pero no como esto. Ya esto es fuera de serie. Por lo tanto, nosotros creemos, y así enseñamos nuestros feligreses, que esa profecía de los oscurecimientos del sol tuvo su cumplimiento en el 1780, con ese gran oscurecimiento que se sintió en gran parte de acá, repito, desde Nueva York hasta Inglaterra, todo el mundo quedó oscura. Y en cuanto a la caída de las estrellas, nosotros también creemos que esa profecía se cumplió y que tuvo su cumplimiento el 13 de noviembre del 1833. Algo que tuvo lugar, aquí mucha gente la vio, mucha gente sintió su efecto. Por ejemplo, vamos a decir algo otra vez. La cantidad de meteoritos que cayeron, pues bueno, que yo siempre veo, algunas estrellas fugaces, veo algunos meteoritos, pero de esa magnitud no se ha vuelto a repetir. Y difícilmente vuelva a repetirse. Cuando usted tiene que entender que las mayorías de profecías que están en Mateo 24 se han cumplido casi todas. Usted no puede pretender que todas las profecías que dice la Biblia tienen que cumplirse en todo el mundo.
De otra manera, entonces, la Biblia miente. Así que nosotros creemos, repito, que esta profecía que habla de terremoto tuvo su cumplimiento en el 1755, con el terremoto de Lisboa. Creemos que el oscurecimiento del sol tuvo su cumplimiento en el 1780, y creemos que la caída de las estrellas también tuvo su cumplimiento en el 1833. Todo lo que le estoy hablando, usted puede buscarlo en el internet y ahí usted lo va a encontrar. Va a ver la magnitud de esto. Nosotros, mientras tanto, entonces, seguimos confiando en su promesa, que son fieles y verdaderas. Seguimos esperando en Jesús, sabiendo que aquel que prometió es fiel para cumplir lo que ha prometido, y que muy pronto vendrá a esta tierra para llevarnos a ese lugar que Él está preparando para nosotros, y que nosotros vamos a estar allí entre los redimidos, allí alabando al Cordero por toda la eternidad. Que Dios le bendiga y nos veremos entonces en una próxima lección.